con entrenamientos a protección civil y capacitaciones en cambio climático, beneficiando a más de 200.000 capitalinos. ¡La vida se nos dio! Registro Nacional de las Personas, para nuestro caso acá en Honduras, nuestros hermanos son de Guatemala y El Salvador, pues quizá tenga otro nombre, ¿verdad? Pero y pertenecemos al linaje de los israelitas. Entonces, cuando nosotros venimos a ser parte de, esta identidad que Cristo nos viene a dar a nosotros como discípulos de Él, nosotros venimos a ser adoptados. ¿De qué manera? Cristo venía a salvar al pueblo escogido, y el pueblo escogido no era Honduras, el pueblo escogido no era Guatemala, ni era El Salvador. El pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo judío, el pueblo israelita. Entonces Cristo venía a predicarles a ellos, pero de una manera u otra, como el pueblo no lo recibió, ni aceptó, ni le dio la bienvenida, entonces nosotros vemos que Cristo viene y viene a morir no solamente por los judíos, Cristo viene a morir por todas las naciones. El apóstol Pablo entonces dice que nosotros venimos a ser injertados y que nosotros venimos a ser adoptados, porque en realidad nosotros no éramos el linaje de Abraham, pero Cristo nos viene a dar esa identidad cuando Él viene a morir por nosotros y a darnos la oportunidad de que podamos ser llamados hijos de Dios y que podamos nosotros también tener esa identidad de lo que dice Hechos, de convertirnos en discípulos. Y es aquí donde nosotros venimos, la parte donde dice que nosotros venimos de discípulos, y se le llamó a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía, y así se va forjando nuestra identidad. Importante es agregar allí que en el primer siglo Jesucristo, cuando interactuaba con la élite religiosa, pues estos creían que eran hijos de Abraham en términos biológicos. Sin embargo, Jesucristo usó un término que hasta de las mismas piedras Dios puede hacer, ¿verdad?, una nueva generación de hijos. Y por la promesa, ¿verdad?, hecha a Abraham, es que nosotros alcanzamos a ser hijos de Abraham, no en términos biológicos, sino por fe. Sin embargo, ahora entramos a este otro punto, ¿verdad?, de nuestra identidad por redención. Al referirnos a nuestra identidad por redención, estamos refiriéndonos a que hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Ese es un precio infinito. Entonces, hermano Juan Diego, háblenos un poco más sobre ese concepto. Sí, la palabra en repetidas ocasiones nos indica que nosotros, a causa de la condición de pecado, estábamos separados de Dios, alejados de la presencia de Dios. Y esa es la realidad humana. Por causa de nuestras debilidades, generamos toda una serie de problemas a nivel de familias, a nivel de sociedades. Y si podemos analizar en este momento cómo está el mundo, nos encontramos con una humanidad que está herida, que está dividida, que no marcha en armonía. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una humanidad que marche en armonía. Y para eso la única persona que podía hacer esa posibilidad era Jesús. Cuando Él muere en la cruz, genera para nosotros esa esperanza de ser hijos de Dios. Entonces somos hijos por redención, porque hemos sido comprados a través del precio infinito de nuestro Señor Jesucristo con su sangre. ¿Quiere agregar, hermano Leopoldo? A esta porción también nosotros le marcamos que es bien importante que el apóstol Pedro, en su principio del cristianismo de la iglesia en el primer siglo, el apóstol Pedro era más como al lado de los judíos, y Dios permite que de una manera u otra Pablo venga a ser este apóstol que se convierta en el apóstol de los gentiles. Y vamos a ver a un Pablo predicándole a los gentiles, siguiendo a los gentiles, y es ahí cuando nosotros miramos en el libro de Romanos otra vez acerca del remanente y de la rama injertada, y otra vez hablando de cómo nosotros por redención, nosotros vemos acá lo que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La carta de Pablo a los romanos nos llama mucho la atención porque está hablando en aquel momento a judíos que vivían en Roma y a gentiles que estaban escuchando el mensaje de salvación
y de vida eterna, y que nos estaba permitiendo a nosotros poder ser parte de lo que era la salvación y la vida eterna. Y algo que usted aclaraba y añadiendo a esto es cuando usted dice, pues los judíos son biológicamente hijos de Abraham, pero nosotros somos espiritualmente hablando hijos de Abraham. Entonces hay que saber distinguir estos términos en el sentido de que nosotros somos el Israel espiritual, espiritualmente hablando, pero no el Israel terrenal. Y que aunque podamos ser hijos de Abraham espiritualmente hablando, no somos judaizantes ni somos prosélitos del judaísmo o de la religión judía, porque hay que saber distinguir que nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Nosotros no somos seguidores de la religión judía. Claro que sí. Muy bien. Hay un tercer punto, porque hemos estado tocando estos dos puntos primeros: identidad por adopción, la identidad por redención. Ahora, identidad en santidad. Hemos sido apartados para un propósito divino. Entonces, terminando este concepto de la identidad nuestra como cristianos, porque luego entraremos a la identidad como ministros para referirnos a los ministros del Señor, a las ministras. ¿Qué podemos hablar sobre identidad en santidad, hermano Leopoldo? Para luego la misma pregunta a nuestro hermano Juan Diego. Bueno, nosotros, dice la palabra de Dios que dice la palabra y el concepto que la palabra santo significa apartado del mal. Amén. La palabra santo significa apartado del mal. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos apartados del mal, fuimos sacados del mundo para apartarnos del mal y vivir en santidad. Y es aquí donde nosotros de una manera u otra vamos a ver que el apóstol Pablo hace referencia a que debamos de andar en santidad, vivir en santidad y entender lo que el Antiguo Testamento está enseñando, porque yo soy santo, ustedes sean santos. Es importante que somos llamados entonces en la identidad del cristiano a vivir en santidad, apartados del mal, pero aunque estamos apartados del mal, no quiere decir que estamos fuera del mundo, sino dentro de ese mundo tenemos que nosotros reflejar la santidad que Cristo ha permitido que nosotros tengamos, y entendiéndose esta porción bien importante de la promesa que tenemos en el libro de Hechos 2:38, aquella porción que dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, si en nosotros está el Espíritu Santo, debemos de aprender a vivir en santidad. Hermano Juan Diego. Otro de los aspectos que creo que debemos resaltar es que santidad tiene que ver con dedicación. Sí. Y definitivamente como personas debemos estar dedicados a Dios, y eso implica, tiene una doble vía, lo que Jesús nos dijo, amar a Dios con todo el corazón, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que esta dedicación a Dios está también como una dedicación al prójimo. Cuando nosotros le servimos, nos convertimos en esa opción de cambio en el mundo, esa opción de esperanza en el mundo. Un mundo, como ya lo mencionaba, herido, pues debilitado, y por supuesto que necesita ser sanado. Y ahí estamos nosotros como cristianos dedicados para contribuir a la sanidad de este mundo. De manera entonces que, resumiendo esta primera parte, cuando nos referimos a la identidad como cristianos, tenemos identidad porque hemos sido adoptados, ¿verdad?, para ser miembros de la familia real del Padre Eterno, de Yahweh Todopoderoso. Tenemos identidad por redención al ser comprados por la sangre de nuestro Salvador Jesús, y tenemos identidad en santidad porque hemos sido apartados para un propósito divino. De manera que usted, mi hermana y mi hermano que nos está viendo, usted tiene una identidad con esos propósitos y no debe descuidarlos. Pero ahora vamos con este otro punto. Entre los subtemas tenemos nuestra identidad como ministros. Y aquí ya estamos entonces llevándonos o dirigiéndonos a un público en el que tiene ciertos ministerios. Ministerio en la alabanza, ministerio en la evangelización, en la predicación, tantos ministerios que hay. Entonces, hemos recibido un ministerio cualquiera que sea y necesitamos tener una identidad al momento del desarrollo del mismo. Entonces, tenemos aquí que somos administradores de la gracia y servidores llamados al servicio activo
activo, no porque se me asignó una función en un ministerio y tengo una actitud pasiva, es decir, no la desarrollo, sino que debemos ser activos o proactivos. Entonces, en nuestra identidad como ministros debe prevalecer el carácter del siervo. Y aquí tenemos que enfatizarlo, que es un liderazgo cristiano en servicio, no en autoridad como los mandamases, ¿verdad? Y aquí prevalece el término griego doulos. La palabra griega doulos, como siervo, se refiere a alguien que recibió un ministerio, pero no para sentir como si fuera una jerarquía el superior. Entonces, hermano Juan Diego, háblenos sobre este punto, sobre el carácter del siervo, del ministro que debe identificarle. Sí, es interesante cómo a veces el ser humano confunde y trae esos paradigmas del mundo, Sí. de los conquistadores, de los reyes, incluso a veces de los tiranos, y los trae al ministerio, cuando la Biblia ha sido bien clara. Nosotros, como seguidores del ejemplo de Jesús, Sí. ejemplo se dado, ¿verdad? Sí. Él se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos. Él, toda su vida fue una vida dedicada al servicio de los demás. Y si nuestro Maestro, nuestro Señor, nos dio ese ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para andar reclamando pleitesía, adoración, obediencia, sumisión, por la fuerza o por cualquier otra razón? Creo que ese liderazgo anda confundido cuando anda siguiendo los paradigmas humanos. Me hace recordar la frase del expresidente Abraham Lincoln, bueno, el presidente Abraham Lincoln. Él decía: ¿quieres conocer el carácter de una persona? Dale poder. Porque cuando una persona es empoderada, su verdadero carácter fluye. Se vuelve, como usted decía, un tirano o un déspota, o en el concepto del doulos que estamos hablando, ¿verdad? Un siervo que está para, cierto, tiene un ministerio, pero es un siervo. Hermano Leopoldo. Es importante saber que Dios nos ha llamado, en este caso, la identidad del ministro. La palabra ministro, tanto en el griego, como usted lo explicaba, del doulos, y también en el hebreo. Cuando nosotros vemos en el hebreo la palabra ministro, al traducirla al español, el significado es siervo o esclavo. Entonces, cuando nosotros venimos a tener una identidad como siervos y esclavos, venimos a ser siervos y esclavos de Cristo. Y si Dios nos ha dado un talento, nos ha dado un don o un talento, nos lo ha dado para que sirvamos a la comunidad de fe donde nosotros estamos, y para servir a las demás personas. Y agregando a lo que decía el pastor aquí, Juan Diego, que decía, y nosotros cuando servimos al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Cuando servimos a la iglesia, estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos sirviendo en la comunidad, estamos sirviendo a Dios. Una manera de consagrarnos o apartarnos del mundo es sirviendo al prójimo, y de esa misma manera lo estamos sirviendo a Dios. Ahora, bien importante saber recalcar esta porción, que el Señor nos marca una identidad: ser siervos. Y el que quiera ser grande en el reino de Dios, sirva, dice, sea el más pequeño, sirviendo a los demás. Pero a esta identidad queremos hacer la otra aclaración. Lo que decía el hermano Juan Diego, también secundando esa parte, cuando nosotros tenemos predicadores o pastores o evangelistas que de repente quieren que se les trate como reyes o que se les trate como el presidente de la república, y de repente algunas veces forman conceptos equivocados. El otro día hablaba con una persona y me decía, oye, me dice, ¿y ya no andas guardaespaldas? Y yo le dije, ¿quién anda guardaespaldas? No, yo había oído que tú usabas guardaespaldas. No, yo nunca he usado guardaespaldas. Y me hizo pensar esto, hermano Víctor y hermano Juan Diego, que sí, es cierto, tenemos personas que usan guardaespaldas por los niveles de sociedad que están o de congregación que tienen. Pero el problema que se da es cuando usted llega a una congregación pequeña o una comunidad humilde, y de repente aquella persona quiere que le den la mejor cama, la mejor comida, el mejor trato y tantas cuestiones por el estilo. Y yo entiendo que sí, de una manera u otra debe tener cierta atención, porque van a ser los primeros en servir o ir a lo que va a ser la reunión del ministerio. Pero algunas veces nos pasamos porque queremos que nos traten
como que si fuera Dios mismo que descendió a la tierra y que nos den todas las cuestiones de una manera tal que se nos olvida que hemos sido llamados a ser siervos y a servir a los demás como a uno de los más pequeños, entendiéndose lo que la palabra de Dios marca como siervos o esclavos en el ministerio o el reino de Dios. Sí, hermanos, pero aquí me hacen pensar, bueno, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un grupo heterogéneo, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas de diferentes razas, clases sociales y de educación. Y dentro de los diferentes ministerios, ¿qué les parece a ustedes sobre el comportamiento de un anciano, obispo, diácono, evangelista o predicador o cualquiera? Que de repente dije, hay hermanos que tienen una capacidad, una academia, diríamos, ¿verdad? Están preparados o han sido pues ejercitados dentro de determinado ministerio, pero ¿qué sucede con aquellos ministros que creen ser la suma del conocimiento, pero y que usted piensa diferente dentro de la comunidad cristiana a la que usted pertenece? Y esta persona comienza a juzgar, comienza a evaluarle de acuerdo a, dice la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura, pero yo entiendo que es bajo sus prejuicios. ¿Qué pensar? Porque estamos hablando acerca del carácter del siervo, nuestra identidad como ministros. Hay ministros que quizá son pues autodidactas y han estudiado la palabra del Señor, cursos, como hay otros que han ido a un determinado seminario teológico, a universidades teológicas y tienen una preparación pues ya académica. Entre un ministro bien preparado a un ministro que no ha recibido una educación formal, pero que es autodidacta, ¿no creen ustedes que podría aflorar la autoestima y que esa baja autoestima que tenga ese ministro o ministra puede volverlo un déspota? ¿Qué piensan ustedes? Personalmente estaba en el año 97 en una reunión y se me acercó un hermano y me dijo, es que yo soy anciano. Y entonces yo le tuve que decir, sí, usted es anciano, pero de la congregación de Nacaome, no de Tegucigalpa, le dije. Porque aquella persona creía que porque solo él decía que era anciano, es que era más que Juan Diego y era más que yo. Y luego después en aquel ir y venir, ¿verdad? Nosotros hemos graduado de un instituto muy famoso a nivel de Honduras y Latinoamérica, entonces de una manera u otra, es que yo soy anciano. Y en ese ir y venir, luego él, para sentirse al mismo nivel de nosotros, sacó la licenciatura igual que nosotros en el mismo instituto. Es una experiencia de que yo creo que algunas personas que tienen problemas de autoestima, hay dos factores. Cuando una persona dice ser siervo, ministro, predicador, anciano, apóstol, evangelista, y de una manera u otra tiene complejo de autoestima o tiene complejos de inferioridad, normalmente el que tiene complejos de inferioridad, normalmente se va a querer presentar como el que lo sabe todo, sí, como el que él es el que ha estudiado más y sí, que su palabra es la verdad absoluta, y a todo mundo le anda diciendo, es que yo soy anciano, es que yo soy anciano. Esa persona tiene problemas de autoestima y no ha entendido el llamamiento del Señor a su vida y no ha entendido que Dios ha puesto dones y talentos, pero que Él los está tomando más que todo para querer figurar, y no ha entendido que necesitamos ser siervos y que en el reino del Señor, ¿verdad?, todos somos iguales independientemente de los dones y talentos o el puesto que tengamos como maestro, evangelista, pastor, diácono en el ministerio que el Señor nos ha puesto. Entonces, esto nos llama la atención porque hay personas que creen, es una situación, es bien importante. Si yo porque no tengo un título me siento menos, hay un problema. O si porque soy autodidacta me siento más, tengo problemas. Y si yo porque tengo una maestría en teología y una maestría en finanzas y yo tengo una maestría en finanzas y esto y lo otro, pero yo entiendo quién soy yo y he entendido el ministerio. Ahí es bien importante de ver porque necesitamos saber quiénes somos en Cristo independientemente de los títulos que podamos tener secularmente hablando. Amén. Vamos a hacer una pausa, hermano Juan Diego, que usted regresa con sus puntos. Vamos a unos compromisos comerciales, retornamos. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras.
a 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios. Sintonízanos 24/7, una señal de Dios para ti. Somos Baluarte Radio, una señal de Dios para ti. Escúchanos en baluarteradio.com. Somos Radio Baluarte, una señal de Dios para ti. Guacafé, el mejor café en grano de Honduras. A 1450 metros sobre el nivel del mar y procesado bajo un beneficiado de alta calidad. Guacamaya Francisco Morazán, Distrito Central. Teléfono 9970-3400. Correo electrónico servidor.decristo@yahoo.es. Tegucigalpa, Francisco Morazán. Guacafé. Buscando ese sazón que te haga decir, uff, buenísimo. ¿Qué tal unas pupusas recién hechas o unas carnitas jugosas en su punto? En Latiños disfruta de ese sabor que tanto te encanta. Encuéntranos en Plaza Portal Viera o Plaza Loarque en Tegucigalpa y en nuestras demás sucursales a nivel nacional. Pide tu combo favorito a domicilio. Latiños, sazón con cariño. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los miércoles a las 5 de la tarde. Te esperamos, Dios te bendiga. Iglesia de Cristo, Ciudad Mateo, nuestra reunión general todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. En nuestra Iglesia de Cristo de Ciudad Mateo, brindamos nuestro estudio devocional todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Muy bien, continuamos con nuestro tema, la identidad del cristiano. Estamos con en esta tertulia con nuestros hermanos, el guatemalteco, el chapín Juan Diego Luch, ministro de la Iglesia de Cristo en Mirador de Oriente, y nuestro hermano del Pulgarcito de Centroamérica, de San Miguel El Salvador, yo le digo, de Ciudad Mateo, nuestro hermano Leopoldo. Estamos desarrollando el tema, la identidad del cristiano. Yo le digo Juan Diego Lux. ¿Y él cómo se presenta? Así, acá en Honduras, Juan Diego Lux. Pero en Guatemala. En Guatemala es Lux. Con SH, sí. Así suena ya. Lush. Vaya. Como Shela. Está bueno, pues está bueno. Es como Shela. Así es. Muy bien, hermano Juan Diego, su participación. Bueno, quería conectar con el siguiente punto de que como siervos, como ministros, nuestra identidad nos invita a ser embajadores. Háblenos. Y creo que es muy importante que conectemos con el punto anterior. Del carácter del ministro. El carácter del ministro, en el sentido de que muchas veces se ha malinterpretado la función de los ministros. A veces los ministros se creen jueces. Y no solamente lo hacen con la población en general, lo hacen con la iglesia, lo hacen con otros líderes, otros compañeros de ministerio. Y creo que eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. Él es el único juez.
Él Sí. es el que nos va a juzgar. Amén. Nosotros no estamos para juzgar ni a la iglesia ni a la gente que está fuera de la iglesia. Nuestra función es ser embajadores. Eso es lo que dice la palabra. Embajadores del reino. Embajadores del reino, y como tales tenemos que ir con el carácter de Cristo. Ajá. Como dignos representantes del Evangelio de Cristo, tenemos que replicar el Evangelio de Cristo. Y pues Jesús, en los Evangelios, claramente se ve que Él tenía un corazón distinto, un enfoque distinto, un liderazgo de servicio, no de juzgar a las personas. Usted me hizo recordar a un amigo de hace muchos años, que hemos sido compañeros de ministerio. Él es panameño, pero reside ahora en Estados Unidos, y él tiene una frase que yo siempre me acuerdo cuando surgen estos temas, como lo que usted indica. Él dice: cuando los ministros no están trabajando, es porque están peleando. ¿Sí? Cuando los ministros no están trabajando, es porque están peleando. Ajá. Y es que verdaderamente yo me pregunto, cuando escriben en las redes o mandan mensajes o tiran charlas virtuales, y pareciera como que es el único ministerio que tienen, pues dentro de una gran variedad, un abanico de ministerios que se tienen que desarrollar. Y por eso me hizo recordar las frases de mi amigo Norberto Otero, que son palabras que mi amigo Norberto dice, que cuando el ministro no está trabajando, entonces está peleando. Y uno ve en las redes que debates y esto, y uno se pregunta, ¿y tiene tiempo para trabajar? ¿Para ser un buen embajador del rey? Muy bien, sobre este punto de nuestra identidad como ministros, nos vamos a esta última que tenemos como administradores de talentos, es decir, el uso responsable de los dones recibidos. Un ministro puede tener tantos talentos, puede ser que solo se le dio un talento o un don, que aquí hay mucho que hablar, ¿verdad?, sobre los talentos y los dones. Los talentos, se dice, ¿verdad?, son natos, y los dones son recibidos, ¿verdad?, porque el don viene del cielo, que el Padre lo da. Pero, ¿qué hacemos con tantos talentos que tenemos y somos nosotros pasivos en el ministerio? ¿Qué pueden decir? Juan Diego. ¿Ah? Vaya, Juan, Leopoldo. ¿Ah? Juan Diego. Es que en el caso hay que hablar, hay mucho de qué hablar. Ajá. En la identidad del cristiano. Porque no representa bien a un ministro teniendo talentos y que los tiene ocultos, los tiene enterrados, diríamos así. Bueno, habría que ver lo que estamos viendo en el sentido de la identidad del cristiano, y hay que ver cuando estamos hablando de dones y La talentos, identidad del ministro. en este caso a nivel del ministro. Sí, ¿va? claro que aunque sí. cada uno como cristiano dentro de la iglesia y cada miembro tiene su don y tiene su talento, pero Ajá. ahorita lo queremos enmarcar en base al ministro. Sí. En la identidad, quizás algunas veces muchos predicadores o muchos pastores o muchos ministros de una manera u otra tienen dones y talentos, pero no los están desarrollando y no los están haciendo públicos o no los están poniendo al servicio de Dios, porque para ponerlo al servicio de Dios, el don y el talento tenemos que ponerlo al servicio de la comunidad. Ajá. Yo hace algunos años estaba iniciando con una organización que estábamos colaborando, que se llamaba Comandos de Rescate, y en los Comandos de Rescate yo tenía un lema que les decía: sirviendo al prójimo servimos a Dios, y eran socorristas, ¿va? En el sentido de que sirviendo al prójimo servimos a Dios. Es así como la obra que hacemos cuando ayudamos a las personas que están en un accidente o en una necesidad, cuando viene el huracán, cuando viene un terremoto, y nos ha tocado ir a El Salvador, a Guatemala, y hemos hecho aquella función como el buen samaritano. Entonces algunas veces yo les decía, si tenemos un don o tenemos un talento, necesitamos ponerlo al servicio de Dios, pero no lo podemos hacer directamente a Dios, porque Dios no está aquí literalmente frente a nosotros, pero lo podemos, cuando lo hacemos a un niño, cuando lo hacemos a un necesitado, cuando lo hacemos a un anciano, entonces estamos poniendo al servicio de Dios nuestros dones y nuestros talentos. Y aquí me hace pensar, hermano Víctor, cuando yo le decía de los ministerios, hay ministerios que aportan y hay ministerios que gastan. Entonces,
Cuando yo lo miraba a usted jalando para acá, jalando para allá, jalando para allá y jalando, yo dije, este es un ministerio especial y en un determinado momento va a necesitar personas que lo apoyen o que se pueden marcar, porque yo me recordé en ese momento, cuando lo vi en esa situación a usted, de los dones y los talentos, me recordé de Rigoberto, cuando me llevó a la cárcel. El hermano Rigoberto Vargas, que en paz descanse. Cuando yo fui a la cárcel, me acuerdo que cuando yo fui con Rigoberto allá, yo andaba como con miedo y Rigoberto andaba bien tranquilo. Pero después lo que más me sorprendió fue cuando fuimos a Támara. Y en Támara trabajamos con los muchachos que están todos pintados. Y me acuerdo que me decía, no tengas miedo, me dijo, ellos te van a cuidar. Y yo le dije a Rigoberto, mira Rigoberto, este no es mi don, le digo yo. Pedime lo que quieras, ¿qué vas a hacer? Y si vas a hacer un evento, yo le decía, decime qué querés. ¿Querés Biblias? Te compro Biblias. ¿Querés comida? Te mando rochinos. ¿Querés fresco? Te mando. Pero le decía, pero no es mi don. Entonces yo cuando iba allá, solamente iba en eventos especiales a predicar o a enseñar, porque personalmente no es mi don. Y luego vuelvo otra vez en esta parte, tal vez me pierdo en el punto, pero por ejemplo, el ministerio suyo, cuando está trabajando ese que le estaba mencionando, y el ministerio que está en la Primera Avenida, y el ministerio que está con una misionera norteamericana que está trabajando con niños que huelen pega, yo personalmente no tengo ese don. O sea, yo puedo apoyarlo, sí, pero sí sé que puedo tener otros dones que me puedan permitir, o talentos que me puedan permitir servir a la comunidad. El problema es cuando yo tengo esos dones ocultos y no los comparto o no los doy a las demás personas. Ajá, sí, para no dejar adivinando a nuestro público, al ministerio que usted refiere que desarrollo, es el ministerio que desarrollamos en el asilo de ancianos y minusválidos San Felipe, que está aquí a unas cuadras. Pues todos los miércoles tenemos allí un discipulado, tenemos cultos, y aprovecho la oportunidad, mire qué coyuntura voy a aprovechar. Si usted quiere donar pañales desechables, vaselina, cualquier otra cosa que pueda servir a los ancianitos y minusválidos del San Felipe, yo como capellán que ejerzo un ministerio allí, pues puedo ser un canal de bendición a través de usted para poder bendecir a los ancianitos del San Felipe. Cerramos aquí la oportunidad. Hermano Juan Diego. Sí, es interesante que la palabra, el apóstol Pablo, especialmente en 1 Corintios 4:1, un texto que usted nos compartía, ¿sí?, habla de que los hombres nos deben ver como servidores de Cristo. Ajá. Y administradores de los misterios de Dios. Sí. Esa es una de las características de un ministro. El apóstol Pablo asimismo se veía como un servidor de Cristo y un administrador de los misterios de Dios, y definitivamente él es para mí uno de los principales ejemplos que tenemos para todos aquellos que anhelamos, que aspiramos servir en algún ministerio, no importa cuál de esos ministerios sea, en la prisión, con los ancianos, en un barrio marginal de esta ciudad, sí, en un barrio exclusivo, o en el gobierno, o en cualquier área donde el Señor nos llame y nos dé la oportunidad de servir. Nosotros debemos vernos de esa manera, tal como el apóstol Pablo se veía a sí mismo, un administrador de los misterios de Dios, y hay que ponerlos en uso definitivamente. Algunas veces es difícil porque tenemos temor. Ajá. Le decía a alguna de las hermanas que está apoyando en este ministerio ahora de el discipulado en la escuela con los 116 niños, le decía, vamos, acompáñenos. No, es que yo no puedo relacionarme con las personas, tengo dificultades, no puedo socializar. No, pero venga, acompáñenos, solo observe. Y poco a poco usted va a empezar a agarrarle el interés, el sabor, y se va a ir enamorando. De esa manera varias hermanas han venido, aunque no están involucradas al 100%, sí, pero poco a poco ellas están también desarrollando estas habilidades ministeriales que son tan importantes para la iglesia. Amén. Entonces, finalizando esta parte de nuestra identidad como ministros, hablábamos acerca de el carácter que debe identificarnos como ministros. Nosotros no somos superiores
al grupo que administramos o coordinamos o dirigimos, sino que somos servidores. Además, como usted ya enfatizaba, somos embajadores del reino. Debemos entonces que representar fielmente, aunque cueste, pero debemos representar a nuestro Salvador, que es Jesús, y ser buenos administradores de los talentos. Para esta parte tenemos el texto de Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, nos quedan pocos minutos, apenas nos quedan 8 minutos, y este tema que vamos a tocar da parte o hincapié hacemos en esto para el próximo jueves, si Dios así lo permite, en la segunda parte de la identidad del cristiano, amplificar bien sobre nuestra identidad como iglesia. Nuestra identidad como iglesia. Por cuestiones del tiempo voy a omitir sobre grupos étnicos, ¿verdad? Que, como nuestros hermanos garífunas, que hacíamos una referencia en una de las conferencias que brindábamos, que ellos, cuando vinieron desde las Islas San Vicente a Punta Gorda, Roatán, en Islas de la Bahía, ellos se preguntaban: o permanecemos juntos o perdemos nuestra identidad. Y de cerca de 5,000 hermanos garífunas que salieron de allá por el 1797, que llegaron a Honduras el 12 de abril, ellos decidieron que no iban a perder su identidad, aunque durante esas más de 3,000 kilómetros en alta mar, la mitad se perdió, murieron, naufragaron. Los cerca de 2,500 que llegaron, ahora son miles diseminados en todo Honduras, nuestros hermanos garífunas. Pero ellos se resistieron a perder su identidad. Ahora, enfocándolo como iglesia, nosotros tenemos que hacer resplandecer nuestra identidad como iglesia. Ya segmentamos en cristianos individuales y ministros, pero ahora vamos el todo, el conjunto, nuestra identidad como iglesia. Aquí estamos hablando de una realidad colectiva, porque somos un cuerpo vivo y unificado. Entonces entramos a este punto sobre el templo vivo. Cuando la Escritura habla acerca de que somos templo y vivo porque mora en nosotros el Espíritu Santo como grupo colectivo, sería bueno entonces ampliar el concepto, hermano Juan Diego, por favor, en los pocos minutos que ya nos quedan. Sí, bueno, me gustaría también no pasar por alto el primer punto, que tiene que ver con la unidad. Sí, ese tema lo estábamos dejando como reservado, pero okay, está bien. Aquí háblelo. Es que me parece que es una de las necesidades más imperativas para nosotros. Unidad en la diversidad. En la diversidad. Ajá. Esto pasa porque venimos de diferentes trasfondos, de diferentes países. Aunque nos parecemos, los centroamericanos tenemos contextos diferentes en los que hemos crecido, nos hemos desarrollado. Eso nada más para ilustrar esto que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Sí, 3 países, 3 culturas. 3 países, 3 culturas ligeramente diferentes. Sí. Pero ¿quién fue el que nos trajo? Sí. El Espíritu Santo. Amén. Es el que nos ha traído. Y así va a traer gente con la que yo tal vez no simpatice mucho, personas que vienen a la iglesia con la cual no tengo muchas cosas en común. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que las trae. Y si el Espíritu Santo nos unifica, ¿por qué nosotros vamos a generar división entre nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a generar separación entre nosotros? Más bien, en medio de nuestra diversidad cultural, en medio de nuestra diversidad, nosotros tenemos que buscar la manera de estar unidos, porque ese es el sentir, porque ese es el deseo del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, Amén. Dice el apóstol Pablo en Corintios. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo nos quiere unidos, ¿quiénes somos nosotros para andar peleándonos por pequeñeces? Sí. Yo quiero agregar a esta porción, porque como quiere el próximo jueves vamos a seguir la segunda parte. Sí. Juan Diego decía algo bien interesante: ¿quién nos ha traído?
Yo soy salvadoreño, usted es hondureño, él es guatemalteco, mantenemos nuestra identidad, aunque no es mucha la diferencia entre salvadoreños y hondureños, pero aún así, yo me recuerdo que una vez fuimos a evangelizar a Villa Unión en el 93, y cuando andábamos de puerta en puerta, le dice un hermano, se llama Hack, le dijo a la señora, le dice, ¿usted es nicaragüense? Uy, no, dice, a mí me caen mal los nicaragüenses. Y él es nicaragüense, ¿va? Ajá. Entonces ya no dijo qué nacionalidad eran. Y entonces le dice, ¿a usted es salvadoreña? Pues, peor, le dice. Entonces, lo que le quiero dar a entender es que evangelizando nos encontramos gente que tenía ese sentimiento contra esas nacionalidades. Pero Juan Diego decía, ¿quién nos ha traído? El Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que pelearnos? Y me llamaba la atención porque este mismo tema, hermano Víctor, se llevaba la vez pasada a nivel de una organización evangélica, a nivel de Honduras, en una personería jurídica, donde no quería a los extranjeros dentro de la personería jurídica, o no quería que los predicadores extranjeros vinieran a trabajar en esa misión, porque decía, mire lo que decía, le vienen a quitar el pan diario a los hondureños. Entonces yo dije, ¿cómo una persona siendo presidente, llamándose cristiana, puede estar pensando de que Juan Diego como guatemalteco le viene a quitar el sustento a un hondureño? ¿Quién nos ha traído? Esto es bien interesante porque nos habla de la entidad del cristiano, del ministro, de la iglesia y de un verdadero cristiano. Amén, sí. Nos quedan pocos minutos, pocos segundos, más bien dicho. El tema tiene segunda parte y vamos a enfocarlos cómo, porque queremos ser luz y sal, nuestra identidad está en peligro con grupos emergentes o grupos que tienen historia en Europa y en el Asia y en África, y que están llegando a estos lugares en que si no operamos activamente y nos identificamos como cristianos, podríamos desaparecer. Entonces, en la próxima semana vamos a tocar esos puntos. Palabras finales, mis hermanos, y el hermano Leopoldo nos despide en oración. Bien, de mi parte, pues agradecer este espacio y esperando que la audiencia pueda haber conectado con nosotros en el sentido de que la identidad como cristianos es un tema importante que nos demuestra de qué estamos hechos, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros intereses y por supuesto cuáles deberían ser nuestras funciones como cristianos. Amén. Hermano Leopoldo nos despide en oración, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y por cada uno de los televidentes. Pedimos, Señor, tu bendición, tu protección para Honduras, para el gobierno de Honduras, para el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y así, Señor, para tu iglesia a nivel de Honduras y a nivel mundial. Bendícenos a nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares, apártanos de todo peligro, de todo mal. Bendice a nuestros misioneros en la India, en África y en Colombia. Oramos y gracias damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz noche, bendiciones.